Entonces vamos a mirar cómo se calcula una edad. Vamos a utilizar funciones para convertir mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Entonces la idea es que todas estas columnas tienen un texto, el cual para todos los registros tiene que contestar. Es decir, si aquí es calcule la edad, entonces vamos a hacer una fórmula y se la vamos a aplicar a todos los registros de todos los compañeritos, con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces miren todas las preguntas que hay. Aquí a la derecha yo me voy desplazando y acá está la columna P, ¿sí? Pero para poder hacerlo, lógicamente tenemos que explicar muy bien unas funciones por medio de las cuales se pueden hacer esos cálculos o construir esas fórmulas. Entonces este es el ejercicio que quedaría para, digamos, la clase. Listo, entonces vamos a comenzar por unas funciones que son muy utilizadas. Entonces miren, resulta que en muchas ocasiones uno necesita calcular la edad de una persona en años, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, los archivos que se ven en salud generalmente manejan la fecha de nacimiento de la persona. Hay otros que sí manejan la edad. Pero ¿cuál es la desventaja de manejar la edad? Mire, yo tengo acá, voy a colocar aquí, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Voy a colocar aquí edad. ¿Sí? Listo. Entonces acá yo coloqué, por ejemplo, la persona nació el 20 de mayo de 1948, por poner cualquier cifra. Y aquí, así haciendo un cálculo, abuelo de pájaro, son 52, 72 años. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa con la edad cuando es así numérica? Resulta que este archivo yo lo guardo, ¿verdad? Aquí en la carpetica de ustedes. Digamos esta y vamos a colocarle aquí explicación. Yo guardo este archivo, listo, yo lo tengo ahí en mi equipo, tal. Estamos a 8 de septiembre del 2020. Yo cerré el archivo y lo volví a abrir el año, digamos que dentro de un año lo volví a abrir. ¿Sí? Entonces yo volví a abrir el archivo y ¿qué pasa en esta edad? Es estática. Es decir, cada vez que yo abro el archivo, si yo no actualizo este número, la persona que yo estoy mirando acá tiene 72. Siempre. Entonces, cuando la edad es numérica, la tenemos en una base de datos, es un dato estático. Es decir, yo tengo una base de datos de 5 años atrás y yo la abro hoy, me van a salir las edades que tenían esas personas hace 5 años. Y puede ser que lo que a mí me interese realmente es la edad actual. Porque muchas veces también necesitamos la edad que tenía en ese momento, ¿cierto? Pero cuando necesitamos que sea dinámica, nosotros no podemos trabajar con la edad, con este número. Tenemos que trabajar es con la fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento es el parámetro por medio del cual, con la fecha actual en la que estemos, podemos hacer un cálculo y poder decir, bueno, esta persona tiene tantos años a hoy, ¿sí? Listo. Entonces, para poder hacer ese cálculo, que depende de la fecha de nacimiento y de la fecha actual, nosotros necesitamos en Excel funciones que nos permitan saber, bueno, la fecha actual. Es decir, si hoy es 09, 08 del mes 9 del año 2020, que yo no tenga que escribir esto, sino que haya una forma en que Excel nos brinde esa información y la mantenga actualizada. Entonces, para allá es donde vamos. Pero resulta que en Excel hay una función que es la función, o hay dos funciones. Hay una que es la función, ¿sí? Entonces miren, yo le digo acá, igual, hoy, ¿sí? Y yo abro y cierro paréntesis, así como está ahí en la trampita que muestra Excel. Abro y cierro, y yo le doy Enter, y entonces me dice, ah, sí, hoy es 0809 del 2020. Él me la trajo, pero no porque yo la escribí, sino porque le dije que me llamara la función hoy. Si ese archivo yo lo abro mañana, ya aquí no me aparecería 0809, me aparecería 0909, porque ya estaríamos a 9 de septiembre, ¿sí? Entonces es dinámica. Miren, vamos a hacer esa, bueno, aunque yo no sé si aquí me presenté de pronto un error. Si yo aquí le cambio la fecha al sistema, yo aquí me voy a venir acá,
ajustar fecha y hora. Y yo lo voy aquí a cambiar, digamos, la fecha de mi sistema. Yo le voy a decir que estamos al 7, ayer. Cambiar. Listo. Y vamos a ver qué pasa allá en Excel. ¿Sí? Voy a darle aquí F2 y le doy Enter. Miren, 07. ¿Sí? O sea que él va a trabajar es con la fecha que tenga el sistema. 0709. Entonces, esta función hoy es dinámica. Si yo lo abro el archivo dentro de 2 años, pues esta celda en la columna E va a tener la fecha dentro de 2 años. Entonces, eso nos permite que haya un cálculo de la edad actualizado en todo momento. En este caso, pues, o de cualquier cálculo que tenga que ver con fechas de forma actualizada. ¿Sí? Listo, ahí actualizo otra vez la fecha. Vamos a actualizar otra vez acá. Listo, ahí ya antes me la cambié otra vez. Entonces, esta sería con la función hoy, ¿cierto? Función hoy. Hay otro equivalente de la función hoy, que es la función ahora. Entonces, miren, yo le digo igual, ahora, abro y cierro paréntesis, enter. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que la función ahora me trae la fecha actual y la hora, perdón, la fecha y la hora actual del momento. Miren, en este momento ya son las 14:53 acá. Si yo actualizo, ¿sí? Si yo le doy, por ejemplo, F2, ahí ya me sale 14:53. O sea que cada vez que yo abra el archivo me va a salir la fecha y la hora actualizada. Entonces, por ejemplo, esta función ahora puede ser... El ¿Sí? F2 es para Dígame. qué. F2 es para yo editar la celda. Yo me paro acá y yo le doy F2 y yo ya puedo acá editar la celda. O sea, le puedo escribir cosas para no borrar lo que había. Pues con F2, él como que queda ahí en modo de edición, para yo escribirle más cosas allá a la celda. ¿Sí? Entonces, el F2 nos sirve para editar. Yo tengo acá, por ejemplo, Carlos. Y él es Carlos Manuel. Yo le doy F2, le doy espacio, Manuel. ¿Sí? Entonces es una forma como de editar rápidamente la celda con F2. Entonces la diferencia entre la función hoy y la función ahora es que la función ahora me trae, además de la fecha, la hora actualizada. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos la forma en que Excel nos puede traer una fecha actualizada. Entonces vamos a ver cómo calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces miremos algo. Cuando yo hablo de años, ¿sí? Estoy hablando de una unidad de medida, diferente a si hablo días. Es decir, yo puedo saber cuántos días han transcurrido desde que yo nací. ¿Sí? ¿Cuántos meses han transcurrido desde que yo nací? ¿O cuántos años? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? Bueno. Entonces acá le voy a colocar edad. Edad. Pues ya tengo una fecha actual y tengo la fecha de nacimiento que está en la columna B. Yo quiero calcular la edad. Entonces resulta que cuando yo hago una diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento de esa persona, lo que yo obtengo es la cantidad de días que han transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta hoy, o hasta la fecha que yo vaya a hacer el cálculo de la edad. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, igual voy a hacer una fórmula, ¿sí? De esta fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, pues ahí él me va a devolver un número que representa el número de días que han transcurrido desde esta fecha hasta hoy. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le coloco edad en días. Entonces, miren, por ejemplo, si yo aquí en fecha de nacimiento yo le digo, vamos a poner una persona que nació este mismo año, en el 2020. ¿Sí? Entonces, miren, van 111 días desde esta fecha hasta hoy. Vamos a colocar estos dos como sombreaditos para que tengamos en cuenta cuáles son lo que estamos teniendo en cuenta. Miremos, si yo aquí le coloco 2008, son 19 días.
O sea que desde el 20 de agosto hasta hoy han transcurrido 19 días, digamos, desde ese momento, porque se incluye, digamos, bueno, porque se incluye el día 31 de agosto, ¿sí? Vamos a aproximarlo más. Si yo digo, por ejemplo, el día 05 de septiembre, pues van 3 días a hoy, ¿sí? De 5 a 8, 2. Hasta que yo puedo llegar y colocar el mismo día, entonces me da 0 días. Ya estamos en el día de hoy. Estamos restando esta fecha, perdón, menos esta, 0 días. Ya si yo coloco un valor superior acá, pues eso ya me daría como una especie como de error, ¿cierto? Un valor negativo. Estoy como teniendo en cuenta un valor superior acá en la fecha de nacimiento y ese no es el correcto para el cálculo. Entonces, teníamos esta fecha, 20 de mayo de 1948. Estos son los días que han transcurrido desde esta fecha hasta hoy. Entonces, ahí tenemos la edad en días totales. Pero resulta que en salud se maneja, lo más frecuente es manejar edades en años, o en año, mes y día, pero fragmentando las unidades. O sea, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos días de ese mes han transcurrido? Y cuántos meses y cuántos días de su fecha de nacimiento. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que haya nacido digamos, en junio de este año, ¿cierto? Va a tener una edad, va a tener unos meses después de esa fecha de nacimiento y va a tener unos días en el mes en el cual está. Pero lo más frecuente es que uno se encuentre la edad en días, perdón, en años. Entonces, ¿cómo hago yo para poder convertir estos días en años y poder hallar la edad de la persona? Entonces, ahí es donde yo recurrí a algo muy famoso que es la regla de 3. ¿Sí? Es la regla de 3. Y para que, no sé, si ustedes de pronto no la manejan, si ustedes, para que no se olvide, entonces uno puede decir, bueno, yo quiero convertir esto en años, ¿cierto? Entonces yo podría decir, un año son 365 días. ¿A cuánto corresponderá en años 26.409 días? ¿A cuánto corresponderá? ¿Sí? La incógnita es esta. Y la regla de 3 dice que lo que está opuesto a la incógnita divide. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué haría? Yo tengo que multiplicar 1, que es un año, por el valor en días, que es este, y lo divido entre 365, que es lo que está opuesto a mi variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, el cálculo me da 72.35 años. ¿Sí? Y si uno hace pues el cálculo, ¿cierto? Desde el 48 al 2000 son 52, más 20 que llevamos de año son 72, y los decimales son los meses que han transcurrido desde mayo hasta septiembre. 3 mayo, 3 meses y pedazo, o 4 meses. Entonces, ese sería el cálculo con una regla de 3. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Entonces, acá, edad en años. Entonces, yo podría decir, esto es igual. ¿Sí? Podríamos hacerlo así. Yo tengo que hacer una resta, que son los días. O sea, esta. Entonces, sería esta dividido 365. Esa sería como la forma. Y me da 72, 353, que es lo mismo. Otra forma de hacerlo es sin tener esta columna, sin tenerla. ¿Y qué tiene esta columna? Tiene una resta, ¿sí? O sea que esa resta yo la puedo incluir acá como un único producto, la tengo que encerrar entre paréntesis. Yo puedo decir este menos este y lo divido entre 365 días, que es un año. Entonces, ya ahí no tengo necesidad de esta columna, si no la necesito. Ya hice el cálculo directo con las dos fechas, que es la de hoy y la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, miren, lo que les comentaba ahora, si yo tengo, si yo abro el archivo
dentro de un año, aquí ya no me va a aparecer 72, sino 73. ¿Por qué? Porque esta función hoy es dinámica y se va a ir cambiando porque tiene en cuenta la fecha del sistema, la fecha actual. Entonces, así es que se podría calcular una edad en años. Entonces, esas serían las primeras dos funciones. Hoy y ahora son muy similares, la única diferencia es la hora, que se incluye acá, pero básicamente para el cálculo de la edad es lo mismo. También muchas veces, cuando tenemos una fecha, nosotros necesitamos una parte de la fecha. Es decir, nos pueden decir, queremos una columna donde estén de esa fecha solo el año, porque necesitamos hacer un cálculo, lo necesitamos para un listado, para una estructura. En fin, se presentan muchas cosas. Entonces, yo puedo descomponer, por llamarlo de alguna forma, una fecha en solo el año, o solo el mes, o solo el día. ¿Sí? Entonces, ¿qué función hay para eso? Muy sencillo. Que es la función año. Vamos a colocar aquí, que esto lo voy a enviar. Función año. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo igual año. Entonces me dice, mire lo que me dice, devuelve el año un número entero en el rango de 1900 a 9999. Entonces la función año, todas las funciones tenemos que abrirle paréntesis y me dice que recibe un número de serie. ¿Qué va a recibir acá? Va a recibir una fecha. Entonces supongamos que yo tenga esta fecha, yo le doy clic a esta referencia, cierro, y el que me devuelve el año de esa fecha, o sea, 1948. O sea que ahí en esa columna yo podría ya tener solo el año de la fecha, ¿sí? Y si, por ejemplo, a ver, colocémoslo acá enseguida, aquí, supongamos que yo tenga aquí muchas fechas, vamos a colocar unas 5, 20/02 del 2000, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí esto. Miren, yo acá, por ejemplo, esta fechita, yo la arrastro y él me incrementa solo el día, el año me lo da igual. Voy a colocar aquí más años, 2010. Voy a colocar aquí 2050, 1990, 1905, no, eso me quedó mal, 1950, y coloquemos aquí 2020. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la función año, si yo la aplico, por ejemplo, a esta celda de acá, yo la aplico a esta, ahí me devolvió 2000. Entonces, la idea muchas veces en los listados es que yo la aplique a muchos registros. Entonces, ¿qué hago? Después de tener la fórmula, me ubico aquí al lado derecho inferior, que me aparezca esa flechita negra, y yo tengo dos opciones. En ese momento, ahí, darle doble clic, y él me va a completar los registros aplicando la fórmula de forma, eso se llama relativa. Es decir, él está acá, y cuando yo lo desplazo, él ya tiene en cuenta la siguiente celda para colocarme aquí el valor. Y así, la siguiente celda, la siguiente, y así. Si fueran 2000, 5000, 100.000, él va a hacer lo mismo. Este número va a hacer referencia a la celda que tiene al ladito. Otra forma de hacerlo, ¿cuál es? Esta es la flechita negrita, así, y con clic izquierdo sostenido, arrastrar hacia abajo. Ahí también me arrastra. ¿Por qué explico eso? Porque, mire, es muy diferente hacer esto. Yo tengo aquí el año. Entonces, mucha gente lo que hace es esto. Se paran acá y arrastran. Y ahí lo que están queriendo, pues, aplicar la fórmula. Y ahí realmente lo que están es seleccionando y no se hace nada. Otras veces se ubican cuando aparece una flecha, así. Y ahí lo que hacen es mover la fórmula. Entonces, miren, yo ahí le doy clic izquierdo sostenido, arrastro, y ahí lo que arrastré fue la fórmula. Yo no estoy arrastrando para que me calculen las otras, sino que arrastré fue la fórmula que había allá arriba. ¿Sí? Entonces tenemos que fijarnos que no esté la flechita así con esas flechas como arriba y abajo, sino que esté así delgadita, porque así es arrastrar. Ahí estoy arrastrando ese valor, más no lo estoy
replicando la fórmula en las demás. Entonces, que no se me olvide. Tiene que estar la cruz negra delgadita. Para ahí sí aplicar la fórmula. Y ahí está. Entonces la función año me devuelve el año. Hay otra función, la función día, que pues obviamente, si yo le paso esta fecha, me devuelve que es el día, ¿cierto? Pues ahí me está devolviendo el 20, 21, 25, ¿cierto? Función día. Y hay otra que es la función mes, que lógicamente es para devolver el mes de esa fecha. Entonces la función es mes de esta fecha y la arrastramos acá. Y ahí está. Entonces todas son del mes 12. Aquí yo le cambio a 03. Entonces ya el mes es el mes 3 y así. Entonces yo puedo descomponer una fecha en varias columnas dependiendo de lo que yo necesite. Sobre todo en la parte del año se ve mucho en salud que muchas veces en las bases de datos viene el año de una fecha, ¿sí? Porque necesitan hacer un cálculo con ella, necesitan hacer filtros, necesitan hacer cosas. Entonces más rápido es así teniendo una columna donde esté solo esa unidad. ¿Listo? Entonces hay otras tres funciones. Año, mes y día. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Listo. ¿Qué más? Entonces miremos lo siguiente. Voy a coger el archivito que tenemos como ejercicio, y voy a coger a 3 de sus compañeritos. Voy a pegar acá. Listo, entonces miren lo siguiente. En este momento, yo ahí tengo esa base de datos o ese ejemplo con dos nomenclaturas diferentes, mayúsculas y minúsculas. Y pues cuando a uno le llegan bases de datos de entidades, o llegan en mayúscula o llegan en minúscula. ¿Sí? Pero eso así se vería muy feo, no sería pues como tan presentable que las bases de datos fueran así como con esa combinación. Entonces, si por alguna razón uno requiere llevar esos textos a mayúscula o a minúscula, pues en Excel hay también fórmulas para eso, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero llevar algo a minúsculas. Está la función minus C, ¿sí? Entonces yo le digo igual minus C. Él me dice, bueno, yo necesito un texto. ¿Cuál es el texto que usted quiere convertir a minúsculas? Entonces yo le voy a decir, vea, este texto es el que yo quiero pasar a minúsculas. Entonces, ahí ya esos apellidos me quedaron en minúsculas. Y asimismo puedo aplicar la fórmula de forma relativa a cada registro. Miren, entonces allá me quedó Moreno López, Mosquero Asprilla, Orozco Fernández. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Entonces ya tendría eso en minúsculas, ¿cierto? Ahora, la otra función. Hay una función que es la función mayús C, que es para hacer lo contrario. Es convertir a mayúsculas. Entonces yo podría decir igual mayús C y le va a pasar esto. Y aquí ya este texto que está en minúsculas me lo pasó a mayúsculas. Entonces de esa forma, con esas funciones yo podría llevar mis datos a una presentación diferente, según la necesidad, a mayúsculas o a minúsculas. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si yo convierto a mayúsculas algo que ya está en mayúsculas? Pues miremos a ver qué pasa. Entonces yo le digo mayús C de esta, que está en mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. La función se ejecuta, pero el resultado es el mismo. O sea que no tendría sentido de pronto uno aplicar algo que está ya en mayúscula, aplicarle otra vez que lo convierta a mayúscula, ¿sí?
Entonces, no tiene ningún efecto. Lo mismo para minúsculas. Si yo ejecuto algo que ya está en minúsculas y lo trato de convertir allá, pues no se va a ver ningún efecto, ¿sí? Pero Instru, estas, ¿sí? Dígame, una pregunta. Y no se puede hacer directamente. dígame, Y no se sí. puede hacer directamente en el nombre. Por ejemplo, esa columna, la primera columna donde está todo mayúscula, hacerlo ahí directamente porque para no ocupar las otras celdas. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Pues sí, claro, pero sí se puede, pero es que usted tendría que hacer una maroma, mire. Por ejemplo, acá, estos, lo voy a llevar, voy a copiarlo otra vez. Porque, Instru, una pregunta, por ejemplo, yo lo convierto acá ya en minúscula para que me quede en minúscula, como usted hizo. Y esa celda donde estaba la mayúscula la elimino, ¿qué? Listo, ya le voy a explicar. Le voy a responder la primera pregunta, mire. Usted lo puede hacer, pero eso le implica que lo haga uno a uno. Yo puedo decir, igual, a minus C, lo va a convertir en minúscula, ¿cierto? Y esto lo toca entre comillas, así, comillas dobles. Y ahí me lo convirtió. Pero ahí si yo le aplico esto, mire que me sale, o sea, me sobrescribe lo que había. Si yo arrastro la fórmula, porque esa fórmula es ya más construida, tiene esta comilla que nos guía pues como automática. Y no, no dicho, cambia los nombres, o sea que esa no sería la forma, ¿no? En la misma columna. Entonces, ¿cuál sería la forma? Yo puedo, por ejemplo, convertir esto a mayúsculas. Mire, yo le digo, si yo lo quiero llevar todo a mayúsculas, yo le digo mayús C, le coloco aquí cuál es el texto, lo arrastro, ¿cierto? Entonces yo tendría dos opciones. Voy a grabar acá. Si yo elimino la columna, van a ver que acá se va a presentar un error. Mira, eliminamos la columna. ¿Sí? Vea, error, ref. ¿Qué pasó? Resulta que voy a deshacer. Yo, por ejemplo, elimino y si yo quiero deshacer, lo puedo hacer con esta flechita o con control Z, así como dice ahí arriba, control Z. Eso es lo que yo acabé de hacer, control Z para deshacer la operación. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta fórmula depende de la celda C17, ¿cierto? Si yo elimino la columna, esa referencia se pierde, ¿cierto? Yo elimino la columna, la C17 se pierde y queda ahí mismo. Entonces, él no encuentra la referencia del cual obtuvo el resultado de esa fórmula. Entonces, esa no sería la forma de poder pasar esto de aquí para acá. ¿Cuál sería la fórmula? La forma. Yo tengo acá esto, yo lo copio, te señalo lo que tenga, yo le digo control C o le digo clic derecho, le digo copiar, me ubico en la primera fila donde yo quiera pegar ese texto, clic derecho, pero no lo voy a decir pegar directamente, le tengo que decir pegado especial y me tengo que ir acá donde dice valores. ¿Por qué? Porque yo quiero es que se peguen los valores, más no la fórmula que hay, que ya no dependa de una fórmula, ya las convertí y yo quiero que se vean así y que no me dependa de una fórmula. Entonces, si yo le digo valores, miren que acá está la fórmula, pero acá ya está el nombre como tal. Miren acá en esta barrita de arriba, ¿sí? Acá dice Jonathan, Esteban, Yesenia, Valentina. Pero acá al lado derecho no dice Valentina, él es el resultado de una fórmula de esta operación. Pero yo ya puedo tranquilamente borrar mi fórmula. Miren, yo la borro y ya el nombre me quedó convertido a mayúsculas. Porque ya lo pasé para allá, pasé el valor más no la fórmula. No sé si quedó entendido, lo vuelvo a explicar. Sí, gracias, ya entendí. Esto, una pregunta. En los apellidos, ¿se puede parar un momentico en el primer apellido? Primer apellido, ¿en cuál? ¿En cuál? ¿En Donde dice, este? sí. Ay, ¿cuándo se agregó la minúscula? Porque sí lleva las comillas y en mayúscula no. ¿Qué? Lo que pasa es que ahorita estaba, creo que así, no estaba así, estaba así. Sí.
Entonces Yesenia nos preguntaba, pero esto no se puede hacer en la misma celda. Yo lo que estoy haciendo es, si yo quiero llevarlo a minúscula, yo me paro en esta celda de acá, y yo le digo, quiero que me convierta esto a minúsculas. Pero ¿qué pasa? Me paré en otra celda. ¿Sí? Ella lo que me preguntaba, pero no se puede hacer ahí mismo. Entonces yo le dije, sí, ahí mismo sí se puede hacer, pero ¿cuál es la forma? Tengo que meterme a la celda y decirle igual, minus C, miren. Miren acá la función que dice, miren, mira, acá. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Una cadena de texto son los caracteres que hay en una celdita de esas. Entonces, aquí él me recibe un texto. Si yo le paso Moreno López, o sea, si yo le digo así, abro y cierro paréntesis, él ahí me va a sacar un error, porque ese Moreno López, él no lo va a entender. Eso es algo, un concepto como ya más técnico, pero lo hecho es que ustedes miren lo siguiente, miren, yo le voy a dar enter. Sí, me dice, bueno, ¿esto qué es? Esto yo aquí como que no se lo entiendo, porque yo estoy esperando un texto. Y resulta que en Excel, cuando uno va a trabajar textos así fijos, uno los tiene que encerrar entre comillas dobles, porque así, solito no lo entiende. Mire que él me preguntó ahí, bueno, ¿usted qué nombre? ¿Qué quiere? Entonces, yo tengo que encerrar esto entre comillas, este nombre, que es el texto que él está esperando, y ahí sí, él me lo convierte. Pero, ¿qué pasa? Que esto yo no lo puedo arrastrar para que en las celdas sucesivas me haga el cambio y automático. Yo tendría que meterme a cada registro y colocarle las comillas dobles, la función minus C, y eso pues sería súper engorroso. Sí, pues no sería lógico hacerlo cuando tenemos la utilidad o la forma como les mostré ahora. Que yo hago la fórmula, después tengo el resultado de esa fórmula, la copio y pego los valores donde estaban los datos que quiero cambiar. Entonces, eso fue lo que acabo de mostrar ahí. No sé si hay alguna dudita así. Intru, pues yo tengo una duda, no se puede como, vea, por ejemplo, el taller que se nos puso la vez pasada que era de datos de por allá de 700 y bola, ¿cierto? Y Sí, estaban todas las sí. columnas de ahí para allá, estaban ocupadas. Entonces, ¿yo cómo hago cuando tengo un listado tan largo y tengo mucho desorden entre mayúsculas y minúsculas? Claro, mira. Voy a abrir el archivo que yo les pasé. ¿Los de cuántos? 700 y bola. 700 y bola, mire acá. Creo que era este. Creo que era este, ¿cierto? Este tiene, sí, 743. ¿Cierto? Yo aquí tengo una fecha de consulta. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero convertir todo esto a minúscula. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, yo primero tengo que, lógicamente, agregar columnas. Entonces, yo hago lo siguiente, miren. Yo le doy clic y clic derecho, le puedo decir acá insertar toda una columna, ¿sí? Y él ahí me va a abrir un nuevo espacio. Entonces yo necesito convertir todo esto, 1, 2, 3, 4. Yo lo voy a hacer. Entonces voy a insertar 4 columnas. O lo puedo hacer uno a uno. Sí, miren, yo puedo hacer lo siguiente, miren. Quiero convertir esta columna del primer apellido en minúsculas. Entonces yo le digo igual a minus C, abro paréntesis, coloco aquí el mouse, cierro y le doy enter. Entonces ya me quedó González, pero yo quiero aplicarlo a todo. Entonces yo le doy acá, como les dije ahora, doble clic, aplica a todo el archivo. Miren, voy a desplazarme hacia abajo y ahí están todos los apellidos de la columna D, están en minúsculas, mira, están, ¿sí? Díaz, véalo por acá, Díaz, Gómez, Castaño, todo, ahí están, todos están. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo copiar esto, teniéndolo solo, clic derecho, copiar, me vengo a la primera, exactamente a la primera, porque no la embarro, aquí donde está pues el primer apellido, le doy clic derecho y le digo pegado especial, pegar valores acá, valores, ¿sí? Si digo directamente lo que estoy pasando sería la fórmula. Venga, lo hacemos a ver para que ustedes miren y vean. Entonces, si yo, por ejemplo, lo hago con control C y luego con control V acá,
Miren, ahí se me pierde todo, porque él no halló, bueno, qué fue lo que, esta columna de acá dependía de una referencia que era esta, y esta a su vez va a depender de loco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo ya copié, con control C, copiar, perdón, control C o clic derecho, copiar, me vengo aquí a la pelita y le digo clic derecho, pegado especial, o aquí en esta que dice 1, 2, 3, vea, que diga valores, yo le digo pegar. Entonces, miren, acá ya tengo mi columna de primer apellido, todas en minúsculas. Listo, ya tengo esa. Entonces aquí yo puedo decirle, le puedo dar clic derecho, clic izquierdo, perdón, en toda la columna para que me la seleccione toda, y le doy suprimir para borrar todo eso. Para no crear 4 columnas, luego sigo, igual, minus C, la siguiente que es esta. Otra vez, acá, doble clic, control C para copiar, me vengo aquí, clic derecho, 1, 2, 3 valores, y ahí tengo mi otra columna en minúsculas. O acá borro, lo voy a hacer más rápido, vean, entonces acá igual, minus C de este, tan, aplico, control C, pegado especial, valores, ahí estaría. Borro, igual, minus C de esta, así tenga de 0, porque la idea es que yo voy a arrastrar mi fórmula, control C, la primera, pegado especial, ahí ya tendría mi, y esta ya la podría, le puedo decir clic derecho, eliminar, y ahí ya me quedó el archivo que tenía con las mismas columnas, pero ya con todos los nombres en minúscula. Esa sería una forma de hacerlo. ¿Sí se me entendió el ejemplo ahí? Uy, sí, muy bueno. Sí. Sí, Instru. Bueno, Bien, listo. sí. Entonces la idea es que copiemos cuando vamos a pasar valores que están en una fórmula para otro lado, tenemos que decirle pegar valores, no la fórmula porque no Excel se me embolata ahí. Listo, yo aquí no voy a guardar porque para dejarlo original. Listo, entonces mayús C y minus C, ahí están. Muy útiles en salud, se ven listados muy grandes que tal vez tengamos que convertir así. Bueno, seguimos con la próxima función. Yo no sé si esta la han oído nombrar o la han trabajado. Función. Bueno, vamos a traernos, a ver, otros, vamos a darle la oportunidad. Ah, no, pero esperen, me gusta más el otro lista. Y lo cerré. Yo ya abro otra vez este. Vamos a traernos acá a otros compañeritos de ellos. Y lo vamos a meter acá. Listo. Entonces, ustedes han oído una función, que es la función concatenar. ¿La han oído o no? No, a mí en el colegio ni en lo del técnico en sistema nunca vi esas fórmulas así tantas. No, yo Bueno, nunca. listo, bueno. Entonces, concatenar, esta es utilizada. Entonces, acá, coloquémosle aquí entre paréntesis, unir, ¿sí? Concatenar significa unir. Miremos, yo aquí tengo los apellidos y los nombres de 4 compañeritos de la ficha. ¿Cierto? ¿Son de la ficha o no? Marta, Cecilia, bueno, es que no me acuerdo de todos ustedes. Yo creo que No, son esa no es compañeritos de ficha. ustedes, ¿cierto? Ah, no, 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 no. eso No, no No, es es. no, Amparo, son no, ni pacientes. Yolanda. Bueno, listo. No, sí, sí, son pacientes de por ahí en el hospital. Por eso yo los veía como raros porque no me sonaban los nombres. Bueno, entonces miren, muchas veces, ¿qué pasa? En salud, muchas veces nos pueden llegar las bases de datos así, separaditas. Yo digo que es la mejor forma en que nos lleguen, separadas apellidos y nombres. Apellido en una columna, el apellido, el primer apellido, el segundo en otra, el primer nombre en otra columna. Así como está en este archivo que estamos viendo, es lo ideal que llegue así. Pero muchas veces a uno le pueden decir, o uno por efectos de espacio, en lo que uno quiera imprimir,
a uno le pueden decir, no, pues que yo quiero ver eso en una sola columna. Es decir, que estos nombres y apellidos no estén separados en 4 columnas diferentes, sino que me queden en esta solita. Entonces la función concatenar sirve para eso, para unir, ¿sí? Entonces miren, yo le digo acá, igual, entonces ahí me dice la trampita de Excel, vea, me dice, une varios elementos de texto en solo uno, ¿sí? Entonces yo, miren lo que dice acá, que esta parte pues de pronto no se las expliqué. Cuando uno llama una función en Excel, él acá le dice qué es lo que ella está esperando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a recibir? Acá me dice texto 1, texto 2, pero miren que este texto 2 ya lo mete como en unos corchetes y después hay unos puntos suspensivos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la función concatenar obligatoriamente me recibe un parámetro o un valor. Lo que no esté entre corchetes es obligatorio para enviarle a la función para que ella pueda trabajar y hacer un cálculo. Lo que está entre corchetes quiere decir que es opcional y pueden ser muchos. Y puntos suspensivos indica que de ahí en adelante puede ser texto 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1000. Eso depende ya de la memoria. El caso es que esto nos dice qué es lo que necesita la función para poder hacer para lo que ella está definida. ¿Qué les quiero decir? Mire, si yo le paso concatenar y cierro el paréntesis sin decirle nada por dentro, yo le doy enter y Excel me va a sacar un error. Me dice, pero es que para yo poder funcionar yo necesito información. Yo necesito que usted me diga qué es lo que usted quiere unir en este caso, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, para que ustedes, digamos, me entiendan esta partecita, yo tengo acá 3 números, 10, 20 y 30. Yo los quiero sumar. Suma, ¿sí? Mire, suma me dice número 1, entonces yo le paso el número 1. Los otros, si ustedes se dan cuenta, después del número 1 hay corchetes, quiere decir que es opcional, o sea, que yo lo puedo pasar el primero. Pues si yo voy a sumar, pues ahí no tiene mucho sentido porque el resultado me va a sumar solo un número. Pero, si yo le digo coma, el número 2, miren que acá ya se va a poner en negrilla, coma, número 2, y ya me apareció el número 3. Yo le voy a pasar este segundo, y yo le doy enter. Entonces ya me sumó este y este, me sumó los dos. Y así, de ahí para allá, yo le puedo pasar muchos. Número 3, y allá me salió número 4, puntos suspensivos, yo le puedo pasar 10, 20, 30 números así. Sino que cuando son muchos, lo que uno hace es pasar un rango, ¿cierto? Uno pasa este rango y él lo convierte así, desde la celda tal hasta la tal, con 2 puntos, separados por 2 puntos, y el resultado va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque Excel, para las funciones que estamos trabajando, muestra como una trampita y nos dice qué es lo que necesita para poder funcionar. Miren que cuando yo le digo hoy, que lo vimos ahora, yo abro paréntesis y mire que Excel no me dice que necesita nada. Ahí mismo me cierra el paréntesis. Entonces yo lo cierro y ella me funciona perfecto, ¿sí? Pero si yo le digo mayuse, fue la que acabamos de ver, mire que ella me dice, yo necesito un texto, porque si yo no le paso nada, ella no es capaz de funcionar, ¿sí? Entonces, eso mismo pasa con cualquier función. La función que estamos viendo acá es la función concatenar, y ella que me dice, yo le recibo un texto como mínimo, de ahí para adelante, si usted me quiere mandar más, listo, envíemelo separado por comas, o por punto y comas, dependiendo de la configuración regional de los equipos que ustedes tengan allá. Y ese coma y punto y coma sale acá con la trampita. A ustedes les va a salir punto y coma si está la configuración regional diferente. Listo, entonces concatenar me dice, bueno, ¿usted qué texto me quiere pasar? Yo le quiero pasar este. Listo. Cerremos ahí. Entonces me dijo Duque. Listo, solo le pasé ese, eso fue lo que me mostró. Listo. Pero entonces no, es que yo le quiero pasar otro porque yo quiero unir Duque con Cardona. Bueno. Entonces unamos Duque y Cardona. Entonces ahí mismo vea, Duque Cardona. ¿Cierto? Pero ahí hay algo que no sería legible para nosotros. Y es que Duque Cardona quedó pegado. Necesitamos separarlo. ¿Cierto? Necesitamos decirle, bueno, yo quiero separar esta palabra de la otra. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Como estoy concatenando, que es unir, yo le puedo unir un espacio entre una columna y otra. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo hacemos con comillas dobles seguidas, o sea, dos. Y entre las comillas un espacio. O sea, comilla doble, espacio, comilla doble. Yo les decía ahora que los textos en Excel se manejan con comillas dobles. Miren, yo aquí coloco, por ejemplo, X, ¿sí? Miren lo que pasa. Yo aquí le estoy agregando, uniendo una X entre Duque y Cardona, pero yo no quiero una X, yo quiero un espacio, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, entre comillas, dejar un espacio, porque si la dejo así no hago nada. Mire, me queda lo mismo. Entonces yo le dejo entre las comillas, yo le dejo un espacio, y listo, ahí ya me Duque y Cardona, ¿cierto? Necesito concatenarle lo otro, entonces coma, sigo con este, coma, le agrego un espacio, coma, y el último. ¿Sí? Entonces miren que ahí la función concatenar unió aquí entre Cardona y María, me faltó algo. Aquí, miren, ¿sí? Aquí. Espacio. Y ahí está, vean, Duque, Cardona, Mario Campo, en un solo campo lo que estaba en 4 columnas separadas. Entonces la función concatenar es muy útil porque nos permite hacer eso en bases de datos grandes. Vea, yo arrastro y ya los valores que tengo en los otros registros se actualizan con la información relativa de cada fila y ya me hace lo mismo en todas. Lo que hace es concatenar, unir, ¿sí? Entonces, esa función es utilizada en salud porque uno muchas veces necesita unir cosas, ¿sí? Por ejemplo, miren, en ese listadito que tenemos acá del ejercicio de ustedes, ¿cuál es este? Yo tengo esto. Tengo esto. Por alguna razón, ustedes es que necesitamos unir en una sola columna la cédula o el tipo de documento, lo separa con un guión y el número de documento. Entonces, ¿uno qué haría? Ah, bueno, listo, hágale. Uno le dice, ah, bueno, concatenar el tipo de documento, le agrego un guión y la cédula, ¿sí? Y ahí ya me quedó en una sola columna el tipo de documento y el número de documento, ¿sí? Ah, que es que ese guión está muy pegado, necesito un espacio. Ah, bueno, listo. Entonces le damos un espacio acá y listo. Entonces ya me quedó más separadito, ¿sí? Entonces, son cosas que en la dinámica del sector salud se van presentando y que todas estas funciones ustedes las pueden aplicar, ¿sí? Y ya saben que si necesitan la columna para que no dependa de la fórmula, ¿sí? Entonces, miren, yo la copio, le doy clic derecho, pegado especial, valores, ¿sí? Miren qué pasa si yo elimino esta columna. Esta me va a marcar error, mientras que esta no me va a marcar error. Si yo elimino esta, miren, esta me marcó error y esta no, porque esta no depende de referencia, ya la eliminé, ya la transformé a como yo quería. ¿Listo? Bueno, hay otra función que también se puede utilizar, que es la función largo. De pronto esta función sí tiene, ¿qué les digo yo? Como menos utilización, por decirlo así, pero también puede ser que en algún momento la lleguen a requerir. Es muy sencilla. Sirve para poder hallar la cantidad de caracteres que tiene un texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a colocar Juan. Vamos a colocar aquí Juan. Y yo quiero saber cuántos caracteres tiene la palabra Juan, o más bien la palabra Juan no, cuántos caracteres tiene esta celda que está acá. Entonces yo le voy a decir igual, largo, y necesita un texto, o sea, este, ¿cierto? Entonces me dice, ah, tiene 4, ¿cierto? Juan, Juanito,
Ah, ya tiene 7. ¿Sí? Alexander tiene 9, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa cuando le digo, por ejemplo, tomemos a Yesenia, Mosquera Asprilla. Me dice 17. ¿Me pueden hacer el favor de contarlos? A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 16. 16. Yo cuento 16. 16, listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿por qué les dije que contaran? Porque precisamente creía que esa respuesta me iban a dar. Porque, muchachos, resulta que las letras del abecedario, ¿cierto? Son caracteres, pero el espacio también es un carácter. O sea que aquí nos da 17 porque la función largo cuenta también el espacio que hay entre Mosquera y Asprilla. Y si yo, por ejemplo, le coloco aquí otro espaciecito, él ya me va a decir que son 18 porque aquí van a haber 2 espacios. Y si yo le coloco más espacios, él me va a decir que son 26, porque entre Mosquera y Asprilla hay muchos espacios. O sea que el espacio como tal es un carácter. Y ustedes no se imaginan, ya desde el punto de vista técnico de los sistemas, cómo puede afectar un espacio cuando la persona busca algo. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, en un sistema va a buscar Mosquera y aquí al comienzo hay un espacio así, les cuento que muchas veces ese Mosquera que digita la persona en una cajita por allá y le dice buscar, así el registro esté, que nosotros lo vemos, pero tiene espacios, no lo va a encontrar. Eso es algo que ya en los ATSI insistimos mucho. ¿Sí? Entonces los espacios también son caracteres que se cuentan. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por último está la función espacios. ¿Sí? Pero la función espacios es para qué, miren. Yo voy a traerme aquí a Mosquera Asprilla. Listo. Resulta que muchas veces las bases de datos llegan, vamos a colocar varias veces por acá. Estamos haciéndole bullying aquí a Yesenia, pero bueno. Las bases de datos llegan bien o llegan pero con unos espacios por allá que uno dice, uy, pero eso ¿por qué está como tan separado? Lo normal que uno ve entre palabra y palabra es un espacio para uno poder, desde el punto de vista de la lectura, poder hacer una interpretación correcta de lo que se está comunicando, ¿cierto? Un espacio. Entonces, si yo quiero, digamos que se vea correcto, Mosquera Asprilla, pues hay un espacio entre el primer apellido y el segundo. Si yo tengo un texto, ¿cierto? Este es el texto. Pues lo ideal es que yo entre cada palabra escriba un espacio. No que haga, por ejemplo, este es el texto. ¿Sí? O que lo haga pegado, porque ahí no sería entendible, ¿cierto? Entonces la función de espacios, ¿qué es lo que hace? Ella lo que hace es eliminar los espacios que se consideran innecesarios entre palabra y palabra. Entonces vamos a aplicarla. Yo le digo aquí espacios, el texto. Listo, y ahí tengo Mosquera Asprilla que tenía un espacio, me lo deja igual, ¿sí? Pero miremos estas otras. Entonces mire que todas me las dejó con un espacio entre palabra y palabra, así ellas acá tengan muchos espacios. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí le coloco más, ahí no pasa nada porque la función espacios aquí me la mocho. Entonces, esta es otra forma de poder depurar un archivo que venga así como con muchos espacios. Muchas veces las bases de datos que nos envían no están tan bonitas, tan depuradas. Tenemos que hacerle un trabajo. Y, por ejemplo, si yo fuera a imprimir un archivo así, pues eso saldría muy feo, con todos esos espacios. Entonces, la idea es que yo los lleve así, a un estándar que es estético,
y que es fácilmente entendible por cualquier persona, ¿cierto? Este es el texto, entonces, igual, espacios, este es el texto, ahí está, este es el texto, solo con un espacio, ¿sí? Entonces, esa es la función espacios. Muchachos, entonces, dudas, inquietudes, hasta ahí. Instru, y ahí, Yo creo que ahí dejamos el videito para que... y ahí ¿Cómo? en la columna donde está con espacio, ahí uno hace lo mismo, copia y pega y le da valor y pega normal, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, mira, selecciono, control C o clic derecho copiar, me ubico. ¿La clave cuál es? Son dos. Que yo me ubique en el primer registro que yo copié. Porque yo voy a pegar desde aquí para abajo, eso se me vuelve un despelote. Tengo que copiar desde el primer registro. Le digo clic derecho y acá le puedo dar de una vez 1, 2, 3 valores, ¿sí? Y listo, ya me quedó sin fórmula ni nada, pero me quedó depurado el archivo que yo estoy manejando, ¿sí? Y aquí miren que está la fórmula. Miren que aquí dice espacios B54, mientras que aquí ya me quedó el nombre como tal, ¿sí? Voy a darle control Z para que quede el archivo ahí como original.